¿Cómo estás, alumno triunfalino? Bienvenido a esta segunda parte del repaso de nuestro curso de educación religiosa en segundo de secundaria. Vamos a ponernos como siempre en la presencia de Dios y vamos a invocar su santo nombre diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, alumno y alumna triunfalino, vamos a dar inicio a este momento de oración pidiéndole al Señor que nos cuide, nos proteja, nos guíe, nos ilumine siempre y que pues ya prontos a celebrar esta fiesta de Navidad, pues seamos capaces de que nuestro corazón, nuestra vida sea ese pesebre que acoja al Señor Jesucristo para poder hacer morada, ser morada para Él. Pidámosle esa gracia y vayámosle preparando ese regalo a nuestro Señor Jesucristo para que Él se sienta complacido con eso que nosotros le podemos ofrecer. Pidámosle esa gracia a Dios y a María Santísima, nuestra Madre, la Madre del Adviento, para que ella, que también está en la espera de su Hijo, pues también nos ayude a preparar nosotros nuestra vida, nuestro corazón. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María, sed la salvación del alma mía. Santa María, esperanza nuestra, asiento de la sabiduría, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, alumno y alumna triunfalino, como siempre, vamos a ayudarnos de estas diapositivas para poder iniciar nuestro repaso, el repaso en la segunda parte. Correcto, alumno y alumna triunfalino. Pues bien, este te va a servir para, junto con el repaso en la primera parte, poder estudiar para tu examen trimestral. ¿De acuerdo? Bien, muy bien. Entonces tenemos aquí continuación, por eso dice número 16, porque acuérdate que la parte 1 es el número 15. ¿Cuáles son las notas esenciales de la iglesia? Las notas esenciales de la iglesia son 4. Acuérdate, una, santa, católica y apostólica. 4. Una santa católica y apostólica. Esas son las notas esenciales de la iglesia. Busca sus conceptos básicos para que lo tengas claro, porque también vienen esos conceptos, cualquiera. Tienes que tenerlo claro. ¿Correcto? Esas son las notas esenciales de la iglesia y luego vienen las cualidades de la iglesia. Y las cualidades de la iglesia también son 4. Acuérdate, visible, perpetua, inmutable y la última que es infalible, ¿correcto? Visible, perpetua, inmutable e infalible. Esas son las 4 cualidades de la iglesia. No confundas notas esenciales, que también se le llama atributos, que también se llama características de la iglesia, con las cualidades de la iglesia. No confundirlo, ¿ya? Notas esenciales, una santa católica y apostólica. Y cualidades, pues visibilidad, perpetuidad, infalibilidad, ¿ya? Inmutabilidad. En términos más fáciles, visible, perpetua, inmutable, infalible, ¿correcto? ¿Por qué Jesús quiso que su iglesia se pudiera identificar en el mundo? Porque Jesús sabía que iban a salir otras confesiones religiosas, otras iglesias, falsos pastores, falsos profetas. Él sabía eso ya. Entonces, como él quería que en su iglesia que iba él a dejarla fundada, la pudieran reconocer, entonces dejó esas características. ¿Para qué? Para que pudiera ser signo de salvación, identificando a la iglesia que él fundó, entonces eso era garantía de salvación, que era el querer de Jesucristo y por tanto el querer de Dios. Ahí está la respuesta. ¿Cuál es la relación que existe entre las cualidades de la iglesia con la salvación? Obviamente, cualidades de la iglesia lo hemos visto: visible, perpetuo, inmutable, infalible. ¿Qué relación existe con la salvación? Para poder reconocer que las demás personas que venían ya después, como nosotros, por ejemplo, ya
cientos de años después que estuvo Jesucristo en la tierra. Para poder reconocer a la iglesia que era la iglesia de Jesús, tenía que dejar algo para poder ser reconocida. Entre ellos, el Papa, por ejemplo, que es el sucesor de Pedro. Por tanto, entonces tenía que hacerla visible, tenía que verse. Nosotros nos podemos ver entre nosotros también como comunidad de creyentes, ya lo hemos visto. Entonces ahí está la iglesia de Jesucristo, que sigue a su cabeza, la cabeza visible de la iglesia, quien es el Papa, como sucesor de Pedro. La otra cualidad, perpetua. Si la iglesia falta, entonces no podía llevar a todos los hombres a la salvación como era Cristo. Tenía que estar la iglesia siempre, hasta el fin del mundo. ¿Correcto? Inmutable, ¿qué quiere decir? Que no va a cambiar, que lo que ha enseñado Cristo no lo cambia. Nadie lo puede cambiar. Por tanto, eso va a ser garantía de salvación, porque es lo que enseñó Jesucristo. ¿Correcto? Se sigue la línea de las enseñanzas de Jesucristo. Infalible, ¿qué quiere decir? Que no puede fallar. Es decir, la iglesia no puede caer en error, porque si cae en error ya no sería signo de salvación, pues. Por eso te lo estoy explicando, porque ahí está la relación que existe entre las cualidades de la iglesia y la salvación del ser humano. ¿De acuerdo? Pregunta 20. ¿Qué representa la barca de Pedro? La barca de Pedro representa a la iglesia. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. En otro momento le dice, ¿no? Te harás pescador de hombres. ¿De acuerdo? Entonces, la barca de Pedro es la iglesia. Seguimos. Ahí viene justamente, serás pescador de hombres. ¿Qué significa eso? ¿Qué quiso Jesús al decir eso? No que Pedro se iba a dedicar a pescar hombres, no. Pedro era de profesión pescador. Eso lo sabemos todos, ¿verdad? Pues él al ser de profesión pescador, ¿qué quiso? ¿Qué quiso? Jesús, que él se dedicara a llevar en su barca, a todos los hombres para salvarlos. Si ya sabemos que la barca de Pedro y la iglesia, pues entonces ahí está la relación. Serás pescador de hombres. Es decir, Pedro y todos sus sucesores, hasta el actual Pedro, que es el Papa Francisco, se iban a dedicar a llevar a la barca a los hombres para salvarlos. Eso es. ¿Cómo está constituida la iglesia? La iglesia está constituida por dos aspectos fundamentales, o por dos grupos, por decirlo así. Primero, los fieles cristianos. Todos los fieles cristianos conformamos la iglesia. Todos los bautizados conformamos la iglesia. Y de entre esos fieles cristianos, todos, existe un grupito aparte, que es el grupo de la jerarquía de la iglesia, ¿no? Como hablando en términos matemáticos, como la inclusión de un conjunto pequeño incluido dentro de otro más grande. Pues eso es. La iglesia está constituida por todos los bautizados, pero dentro de esos bautizados hay un grupito que es la jerarquía de la iglesia. Entonces, ahí tenemos los dos elementos que está constituida la iglesia, los fieles cristianos y la jerarquía de la iglesia. ¿De acuerdo? ¿Quiénes son los fieles cristianos? Los fieles cristianos son todos los bautizados. Todos los bautizados son los fieles cristianos. Que profesamos una misma fe, que creemos en Jesucristo, que creemos en los mismos sacramentos y todo ello. Esos son los fieles cristianos. ¿Cómo estableció Jesús una jerarquía en la iglesia? ¿Cómo lo establece? Pues Jesús, eligiendo 12 apóstoles, que es el nuevo pueblo de Dios, y de entre ellos elige a uno como jefe, y es Pedro. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y ahí establece la jerarquía. Acuérdate que jerarquía es un orden, es una organización, ¿no? Eso es. Entonces él quiso establecer así. ¿Cómo lo establece? Eligiendo a Pedro como jefe de los apóstoles. Y por tanto, luego los sucesores de Pedro, también los sucesores de los apóstoles, que son los obispos, y el sucesor de Pedro, que es el papa, pues ellos se constituían en el papa, el jefe, por decirlo de alguna manera, y los obispos, pues son los que le ayudan, los que le apoyan.
y con ellos los sacerdotes, los diáconos, y ahí conforman la jerarquía de la iglesia. ¿Correcto? Y ahí viene justamente la pregunta 25. ¿Quiénes conforman la jerarquía de la iglesia? Y la jerarquía de la iglesia la conforma, perdón, la conforma el Papa, los obispos como sucesores de los apóstoles, los sacerdotes y los diáconos. Ellos conforman la jerarquía de la iglesia. Conviene pues alumno y alumna triunfalino que tú vayas viendo conceptos, lo repases también, ya con la ayuda de tu módulo, de tu video tutoriales, pues repases justamente eso. ¿Quién es el Papa? ¿Quiénes son los obispos? ¿Quiénes son los sacerdotes? ¿Quiénes son los diáconos? Ellos conforman la jerarquía de la iglesia. Acuérdate, Papa, obispos, sacerdotes o presbíteros y los diáconos. Ellos conforman la jerarquía de la iglesia. Acuérdate, el Papa es el vicario de Cristo. ¿Quién es el actual Papa? El Papa Francisco. Desde Pedro hasta Francisco han pasado 266 sumos pontífices. ¿Correcto? Seguimos en la pregunta 26. ¿Qué significa que la iglesia es un misterio? La iglesia es un misterio porque en primer lugar proviene de Dios y Dios es para nosotros un misterio. La iglesia es un misterio porque el fundador es Jesucristo, que es Dios. Y es un misterio porque la iglesia nos otorga realidades que nosotros no podemos ver. Realidades que a veces no son comprensibles. Contiene el conjunto de enseñanzas que son los dogmas que a veces no entendemos. Entonces, por eso la iglesia es un misterio. No porque, como dicen por ahí, gente que está en contra de la iglesia, que el Vaticano oculta cosas, que el Vaticano tiene archivos secretos. Esos son mentiras. Eso no es cierto. Eso simplemente son los enemigos de la iglesia. Ya te lo he explicado. La iglesia es un misterio por esa razón. La iglesia es un misterio justamente porque quiere Dios a través de algunas realidades no reveladas plenamente, quiere acrecentar en nosotros la fe, confiar en Él. ¿Correcto? ¿Qué significa que la iglesia es una comunión? La iglesia es una comunión porque es una comunión entre nosotros los bautizados que conformamos la iglesia, entre nosotros los bautizados que conformamos la iglesia, y también todos nosotros con la Trinidad Santísima, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, esa comunión entre Dios con nosotros. Acuérdate que te explicaba que existe lo que se llama la comunión de los santos, ¿verdad? Esa comunión que existe. Comunión significa común unión. Es la comunión que existe entre todos nosotros, los creyentes que profesamos una misma fe. Debemos estar unidos todos. Y también entre nosotros mismos con Dios. Primero, es una unión entre nosotros y luego es una unión de entre todos nosotros con Dios. ¿Correcto? ¿Cuáles son las tres iglesias? Lo hemos explicado también, ¿te acuerdas? Las tres iglesias. Profesor, total, usted nos dice que es una y luego sale que son tres, entonces se contradicen y usted mismo sabe lo que explica. No me estoy contradiciendo, estoy explicando que la iglesia es una sola, pero cuando hablamos, decimos tres iglesias, son tres formas de esa iglesia que es una sola. La iglesia triunfante, mira, tiene el nombre de nuestro colegio, el triunfo. La iglesia triunfante quiere decir la iglesia que está en el cielo, correcto. Ya se encuentran junto a Dios, en la gloria de Dios. La iglesia militante, militar viene de que camina, que anda, militante. Estamos en la tierra, la iglesia de la tierra. Somos nosotros aquí, los bautizados, en la tierra, los que estamos vivos. Y luego la iglesia purgante, que es la iglesia del purgatorio. Profesor, pero el purgatorio no existe. Eso son mentiras, o mejor dicho, confusiones de nuestros hermanos separados. Está bíblicamente comprobado en los libros de los Macabeos. Hace alusión al lugar del purgatorio.
¿Y qué es el purgatorio? El lugar donde nos vamos a purificar para luego, luego poder ver a Dios plenamente. Nada contempla a Dios que no esté puro, que no esté purificado. Y nos vamos justamente a purificarnos en el purgatorio. Estas son las tres iglesias. Iglesia triunfante en el cielo, iglesia triunfante en el cielo, e iglesia militante en la tierra, y la iglesia purgante en el purgatorio. ¿Correcto, alumno y alumna triunfalino? Ahí está claro. La triple finalidad de la iglesia. ¿Y en qué consiste la triple finalidad de la iglesia? Primero, propagar el reino de Dios a todas las naciones. Dijo Jesucristo, vayan por todo el mundo, proclamen el evangelio a todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este es el mandato universal. Para que proclamen a los demás la buena noticia, la buena nueva, el evangelio. Eso significa evangelio, la buena noticia, la buena nueva. Esa es una de las finalidades. Segunda finalidad, llevar la salvación de Jesucristo a todos los hombres. Jesucristo ya salvó a todos. Depende de cada uno acoger esa salvación. Quiere decir, profesor, que entonces yo puedo hacer cualquier cosa en mi vida, pero ya estoy salvado. Estamos salvados en la esperanza. Espe salvi, dice la encíclica del Papa Francisco. Salvados en la esperanza. Estamos salvados en la esperanza. Es decir, ¿qué significa? Estamos salvados, sí. Ya Cristo nos abrió el cielo para todos, pero no obligará a nadie a entrar al cielo. Todo dependerá de ti, de tu decisión personal, de ser fiel a los mandamientos, de ser fiel a Dios. Ahí está. Por eso dice, llevar la salvación de Jesucristo a todos los hombres. Todos, todos, todos los hombres. Nos proporciona los medios para santificarnos, para poder salvarnos. Pero ya depende de cada uno. ¿Correcto? Y la otra finalidad de la iglesia, pues, es ordenar todo el universo en torno a Jesucristo. Lo que significa que todas las realidades de este mundo deben ser orientadas hacia el reino de Cristo, según el querer de Dios. Hace poco hemos celebrado la fiesta de Cristo Rey. ¿Qué significa Cristo Rey? Que cierra el año litúrgico esa fiesta. ¿Qué significa? Y de ahí viene el Adviento. ¿Qué significa la fiesta de Cristo Rey? Que Cristo debe ser el rey de todo, el rey del universo, el rey de tu vida. Eso significa. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces hay que orientar y ordenar todo el universo en torno a Jesucristo. ¿Correcto? Triple finalidad de la iglesia es eso. Y luego, ¿cuándo se manifiesta la iglesia al mundo? Cuando ya se empieza a dar a conocer. Cristo ya la había fundado con los apóstoles y a la cabeza Pedro, ¿no? Luego la constituye definitivamente en la cruz, cuando muere por su iglesia, por todos nosotros para salvarnos. Pero la iglesia se empieza a manifestar, a dar a conocer, a llevar a cabo su misión cuando los apóstoles reciben la fuerza del Espíritu Santo. Los apóstoles estaban tímidos, tenían miedo por lo que había sucedido con su maestro, estaban encerrados en el cenáculo, y estaba con ellos nuestra Madre Santísima también en oración. Y entonces viene el Espíritu Santo, que es la fiesta de Pentecostés, y empiezan ellos a predicar, a hablar en otras lenguas, pierden el temor, pierden el miedo. Cuando se manifiesta en Pentecostés, la fuerza del Espíritu Santo hace salir al hombre del miedo, del temor, de las inseguridades, para ir al mundo. ¿Y a qué ir al mundo? A continuar la obra redentora de Jesucristo. Por eso, por la misión que les había dado el mismo Jesús. ¿Correcto? Esa es. De acuerdo al uno del una triunfalino, esas son las 30 preguntas en conjunto que van a ser parte de la evaluación del tercer trimestre. Repásalas, estúdialas, ¿ya? Sácalas aparte, apréndetelas, estas preguntas, y pues de ahí podrás tener con toda la facilidad del mundo, podrás tener ya bien claras las ideas, bien claras las cosas, y podrás desarrollar tu examen trimestral correctamente. Bien, alumno y alumna triunfalino.
Ha sido un gusto para mí poder trabajar contigo en este año 2020 y pues te deseo todo lo mejor para ti, para tu vida. Espero volvernos a encontrar en un próximo año, Dios mediante. Bueno, ya tendrás, ya asumirá de repente ya el curso ya en tercero de secundaria que tú ya pasas, pues ya asume otro profesor, pero ha sido un honor para mí tenerte como alumno. Espero haber estado a la altura de tus expectativas, yo como docente, y cualquier cosa sabes que siempre cuentas conmigo, ¿ya? Muchas gracias por todo, muchas gracias por tu atención, muchas gracias por tu disponibilidad. Y ya sabes, a seguir adelante, alumno y alumna triunfalino, siempre. Eso recuérdalo, es importante para la vida del ser humano tratar de superarse, tratar de ser alguien, tratar de ser mejor persona cada día. Ánimo, que pases una buena Navidad pensando siempre en que el Señor Jesucristo tiene que tener un lugar en tu corazón. Un abrazo, alumno de Luna Triunfalino, pues nos encontraremos en el examen trimestral. Dios te bendiga, ora mucho por mí, ten por seguro que yo también lo hago por ti. Abrazos, alumno y alumna triunfalina, nos estamos viendo hasta cualquier otra oportunidad. Bendiciones.